Actualmente, médico cirujano de tórax adjunto al Servicio de Cirugía Torácica Hospital General José Ignacio Baldó, El Algodonal, y jefe del área quirúrgica del Hospital Pediátrico Luisa Cáceres de Arismendi, del Hospital General José Ignacio Baldó, desde noviembre del 2014 hasta la actualidad. La dejo con la doctora, posteriormente haremos la sesión de preguntas y quería también recordarles a todos que se realizará esta tarde el acto de apertura o inauguración a las 6:30. Hubo un pequeño cambio de horario para que todos nos acompañen. Gracias. Ok, buenas tardes. Bueno, es como que un poco complejo de que uno intente explicar todo lo que corresponde al manejo del derrame pleural en pediatría en más o menos 35 minutos. De todas maneras, vamos a intentar de hacer énfasis en los que más nos interesa a nosotros y tocaremos algunos puntos de otras cosas. Ok, las enfermedades de pleura constituyen una importante causa de morbimortalidad en lactantes y en niños. Una de las cosas que hay que tener presente es que si bien existen mecanismos patológicos comunes con los adultos, también hay muchísimas diferencias fundamentales, especialmente en el periodo neonatal. Por lo tanto, no se puede tratar a los niños como se tratan a los pacientes adultos. Las pautas no son iguales y las del tratamiento debe ser siempre diferente. En el recién nacido, el derrame pleural se debe fundamentalmente al quilotórax, es el tipo de derrame que vemos más comúnmente. En los niños de cualquier edad, la infección bacteriana por complicación de neumonía son mucho más frecuentes y gracias a Dios, a diferencia del adulto, los derrames pleural por patología neoplásica son mucho menos frecuentes. El último ítem dice que el derrame pleural tuberculoso recién empieza a aparecer en la adolescencia. Bueno, yo creo que en nuestro país, con la alta incidencia que tenemos de tuberculosis, esta norma no se cumple completamente. Como toda evaluación física de un paciente, en el manejo del derrame pleural, historia física, examen físico, toda la parte de imagenología que vamos a hablar dentro de un momento, las pruebas de laboratorio, microbiología, el estudio del líquido pleural y por supuesto la biopsia de pleura. El primer estudio que tenemos a mano siempre es el más sencillo, más fácil, de menos costo, es la radiografía de tórax. En su proyección posterior anterior, en bipedestación, generalmente nos ayuda con los derrames pleurales moderados, pero en derrames pleurales pequeños, de pequeño calibre, generalmente no es muy sensible. Sin embargo, actualmente y en casi todos los hospitales contamos con una ayuda que es el ultrasonido torácico. ¿Okay? Este nos permite la detección de la colección de líquidos, algunas referencias dicen que a partir de 5 ml, otras a partir de 10 ml, además que nos permite la identificación y localización adecuada para la realización de la toracocentesis o la colocación del sistema de drenaje. Nos permite también ver las características del líquido, si es un líquido que está fluido, si tiene grumos, si es más turbio, y además nos permite la diferenciación entre la presencia del líquido pleural escaso y un engrosamiento pleural. Por lo tanto, hasta ahorita es uno de los métodos más sencillos, más eficaces y más accesibles para el diagnóstico del derrame. La TAC, su uso es controversial. Para empezar, generalmente necesitamos tener sedación en la mayoría de los niños para poder realizarla. Es costoso, no todos los centros cuentan con ella, y además no nos permite la diferenciación de los tabicos, las loculaciones, como lo hacemos con el electrotorácico. Entonces creo que esta debe ser dejada para un momento, para cuando tengamos que evaluar otras características en el tórax, por ejemplo, lesiones a nivel del parénquima pulmonar, lesiones tumorales asociadas al derrame. La toracocentesis. Tenemos dos tipos cuando vamos a hacer el estudio. La diagnóstica, que es la que nos va a permitir dar con el tipo de patología en el cual tenemos, y la terapéutica, que es la que nos va a ayudar a mejorar la sintomatología del paciente. Siempre hay que recordar que cuando hacemos una toracocentesis terapéutica, nunca debemos vaciar al paciente totalmente si no se tiene un diagnóstico certero, porque después nos vamos a quedar sin forma de hacer el diagnóstico. ¿Qué vamos a hacer con el líquido? Siempre que se vamos a hacer una toracocentesis deberíamos ir preparados. No es lo ideal hacerla en un momento que no se tenga la idea de qué es lo que se va a pedir, en un momento que no se puedan procesar los líquidos. Y siempre hay que ver cómo deben mandarlo, porque además de saber qué es lo que se va a pedir, tiene que saberse cómo se va a mandar. Casi siempre necesitamos dos tubos, uno tapa roja y uno tapa morada para la solicitud de citoquímico y citomorfológico, un tubo con un cc de heparina para la solicitud de ADA, que siempre debería estar integrado en el protocolo,
uno seco o con solución fisiológica para el estudio de bacteriología y microbiología, uno con formol para citología, para anatomía patológica, y además, si ya cuando hacemos el examen clínico inicial del paciente podemos sospechar de alguna otra patología, se podrán pedir algunas pruebas especiales que iremos más adelante. Siempre hay que recordar que en el momento que se hace la toracocentesis se debe solicitar una prueba de química sanguínea al paciente en el momento que se hace la toma de la biopsia de la muestra. Entonces, ¿qué podemos estudiar en el líquido? El citoquímico, pH, LDH, lactato en los centros que tienen la posibilidad de hacerlo, glucosas, proteína, colesterol, bilirrubina y ribaltas. En el caso de algunos derrames especiales, urea, creatinina y amilasa, el citomorfológico para obtener la diferenciación celular, la bacteriología. Yo siempre recomiendo que se pidan los directos, GRAN, KOH y BK, porque eso nos permite tener un diagnóstico muchísimo antes que la obtención de los cultivos. Y por supuesto los cultivos para bacterias, hongos, mitobacterias. En algunos casos, en el centro donde se hagan, siempre hay que solicitar el ADA, la interferón en la lisocina de tenerlas, la citología para la realización del bloque celular. Si están haciendo otra diagnóstica, con poco cc podemos pedir una citología, pero si van a evacuar al paciente, se necesita por lo menos 60 cc para poder realizar un bloque celular. Si tenemos la posibilidad de hacerlo, solicítenlo, por favor. Los marcadores tumorales, aunque no son muy sensibles, algunos se pueden solicitar, pruebas inmunológicas, o algunas especiales, por ejemplo, el ProBNP en pacientes que están diferenciándose un derrame pleural de patología cardíaca. La otra diferenciación que hacemos cuando tenemos el resultado es el trasudado y el exudado. ¿Okay? Siempre está taldado, nos va a dar las pautas terapéuticas para tratar. El trasudado generalmente lo vamos a tener en enfermedades sistémicas y lo que tenemos que buscar es la FDA de base que lo está colocando. Los exudados ya son otras cosas, de ello vamos a hablar más adelante. Para hacer la diferenciación, para ello contamos con los criterios de Light, que fueron descritos en 1972. Estos criterios son proteína líquido sangre, LDH líquido sangre y el límite de la LDH 2/3 superior al normal de la sangre. Pero además de eso, Light tiene otros criterios que son los criterios especiales. Estos criterios nos ayudan porque a veces con los criterios normales que nosotros trabajamos no siempre tenemos la diferenciación entre exudado y trasudado. Entonces, bueno, cuando pidamos el líquido, siempre pidamos además colesterol y bilirrubina para tener siempre los criterios especiales de la y poder hacer la diferenciación exacta. Tenemos otros criterios para la diferenciación de exudado y de exudado que van dados por la cantidad de proteína en el líquido, la LDH, el pH, la glucosa y, como ya les había comentado, el colesterol. Siempre hay que pedir colesterol, aunque no estemos sospechando de un kilotórax. Esta es una lista de la cual no vamos a hablar todas, obviamente, sobre las patologías que podemos encontrar en los trasudados y en los exudados. La otra diferenciación que tenemos con lo que corresponde al líquido pleural es el predominio de la celularidad. Si es predominio mononuclear o si es predominio polimorfonuclear, lo que nos va a dar la pauta para el manejo del paciente. Generalmente los derrames de corta evolución o agudos presentan un dominio de polimorfonucleares en la forma de las leucocitarias, como son los procesos infecciosos, inflamatorios, las neumonías bacterianas o las pancreatitis agudas. Todo lo contrario ocurre con los exudados mononucleares, que presentan predominio linfocitario, más allá de 2 semanas de evolución, como son por ejemplo la tuberculosis, los linfomas, la pleuritis reumatoidea o el kilotórax. Cuando tenemos un líquido que es a predominio polimorfonuclear, siempre vamos a hacer obviamente el estudio del líquido, que ya lo habíamos comentado anteriormente. Vamos a solicitar el ADA por la incidencia altamente que nosotros tenemos en tuberculosis y en pediatría siempre el ADA ha sido como que una pauta para iniciar el tratamiento de tuberculosis. Yo soy de las que piensan de que si en el centro hay la posibilidad de hacer la biopsia de pleura, ya sea por biopsia cerrada percutánea o por toracoscopia, debe hacerse la biopsia, así se inicia el tratamiento para tuberculosis. Pero no se debe dejar al paciente sin un diagnóstico confirmatorio. Se debe realizar la biopsia de pleura, ya sea que sea una biopsia cerrada percutánea con aguja de Abraham o cualquier aguja que cuente en el centro, y si es un centro especializado, lo ideal sería hacer una toracoscopia, una biopsia multipunto de pleura. Si con la biopsia cerrada no se obtiene el diagnóstico, hay quienes recomiendan hacer una segunda rebiopsia, pero yo recomiendo ir directamente con la toracoscopia. Vamos a hablar ahora de lo que más frecuente vemos nosotros, que es el derrame pleural paraneumónico. La neumonía es una de las afecciones más frecuentes en niños y está asociada de manera variable al derrame pleural, en un 30 a un 57%. ¿Okay? Se denomina derrame pleural neumónico a todo aquel que está asociado a un acceso pulmonar, a bronquiectasis, a una neumonía bacteriana. Se describe que en un 20 a 60% de los pacientes desarrollan el derrame.
y que la evolución suele ser mucho más rápida que en los pacientes adultos, que entre los 7 y los 14 días del inicio ya el paciente presenta el derrame. El agente etiológico se dice que se puede aislar o cultivar del líquido en un 32%. Los más frecuentes son el Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus y Streptococcus pyogenes. Pero no hay que acordar que tenemos otros también como el Mycoplasma y el Mycobacterium tuberculoso, que siempre tenemos un derrame pleural que sea purulento y que sea secundario a una sobreinfección de la TB. El análisis del paciente siempre va a ir con un examen de laboratorio con una cuenta blanca, vamos a evaluar la cantidad de neutrófilos, la proteína C reactiva y la procalcitonina siempre se han medido como factores de severidad en este tipo de neumonía, y además se puede pedir la PCR que sirve para la monitorización del paciente. Siempre deben realizarse los hemocultivos y si es de ponerse el esputo se debe cultivar también. El derrame pleural tiene 3 etapas. La primera etapa es la exudativa, inicia a las 48 a 72 horas del paciente. El exudado es estéril, es rico en proteínas con bajo polimorfo nucleares y generalmente es un líquido ceroso y claro. El fibrino purulento ya tenemos mayor proliferación bacteriana, hay aumento de acción de los polimorfos nucleares, la glucosa es baja, el pH es menor a 7 y la EH generalmente tiende a ser mayor a 1000. En esta etapa ya el líquido puede coagularse. Y en la tercera etapa, que es la organización o el empiema, la presencia de las loculaciones, el empiema se convierte en un coágulo, generalmente lo que tenemos es ya la presencia de pus franco. En este momento, entonces, los estudios no van a cambiar a lo que habíamos comentado anteriormente. El estudio del citoquímico, la diferenciación celular, la parte de bacteriología, en este caso, si vamos a pedir aerobios, anaerobios, la muestra tiene que ser tomada en anaerobiosis, y el ADA. Si un factor es importante en el estudio del líquido pleural o que nos va a ayudar no solamente a la severidad del mismo, sino a la conducta que vamos a tomar es el pH. Cuando vamos a solicitar una muestra de pH para líquido pleural, siempre tiene que tomarse en un tubo tapa roja con un cc de heparina y debería procesarse generalmente en un pHímetro, es lo ideal. Algunos centros solamente cuentan con las tiras reactivas que no es tan confiable como si se tomara la muestra directamente con el equipo. El pH tiene mayor precisión diagnóstica. Se dice que un paciente acidótico es considerado indicativo de empiema si este es 0,5 unidades inferior al sanguíneo. Además de eso nos va a servir como un patrón. Por ejemplo, cuando los pacientes tienen un pH menor de 7, siempre se dice que ellos tienen mayor riesgo de desarrollar empiemas y tabicaciones cuando se manejan con tratamientos conservadores. Si el derrame está entre 7.2 y 7.3, te dice que estos van a ser de evolución mucho más benigna y el tratamiento puede mantenerse solo con antibióticos. Si el pH es menor a 7.1, generalmente la afectación clínica es severa y es un buen productor de mala evolución en el paciente. Esto que tenemos a continuación es la clasificación del AI, ya muchos la conocemos, es la que utilizamos para lo que es el manejo de las conductas que nosotros tomamos. En algunas ocasiones esto no es tan cierto, a veces las conclusiones clínicas son mucho más severas y pacientes que teóricamente tienen días menos de evolución, cuando nosotros los abordamos quirúrgicamente nos damos cuenta que tienen adherencias, tabicaciones o que es un más turbulento. Este es otro cuadro donde podemos hacer la diferenciación en un empiema simple o complicado. Las pautas siempre son iguales. La disminución del pH, el consumo de la glucosa y una LDH por encima de 1000. Vamos a lo que nos interesa entonces, el tratamiento. La toracocentesis. En la actualidad, las toracocentesis repetidas tienen una escasa aceptación en el tratamiento del empiema. Sin embargo, existen estudios que evalúan su eficacia retrospectiva con una tasa de éxitos que son variables. Pero en realidad no existen estudios controlados que comparen la eficacia de la toracocentesis terapéutica con el tubo. Esto que tenemos aquí es un estudio donde se evaluó las toracocentesis seriadas en comparación con el tubo de drenaje pleural. Lo que le tengo resaltado ahí es la primera parte, donde vemos aquí, es las aspiraciones, las toracocentesis repetidas. Y abajo fue en los pacientes con derrame pleural. En este estudio, los pacientes que se hicieron toracocentesis como tratamiento conservador tuvieron que hacerse más de 2 o 3 toracocentesis para poder mejorar al paciente. En cambio, los pacientes que fueron manejados con drenaje, la reintervención en ellos fue mucho menor. Además de esto, se pudo ver que en los pacientes en que se realizan las toracocentesis seriadas se ve una disminución tanto del pH con la glucosa. Entonces, en este cuadro podemos ver que a menor pH y menor glucosa, el porcentaje, la probabilidad de reintervención y de complicación del paciente son mayores. En estas dos tablas evaluamos el pH y la glucosa, donde podemos evidenciar que a menor pH y a menor glucosa, el paciente requirió mayores reintervenciones.
En este otro estudio, esta es una revisión que hizo Samantha Zanopa de varios otros estudios donde se hizo el tratamiento del empiema en niños. Ella evaluó una revisión retrospectiva de 17 niños tratados por toracocentesis versus catéter de drenaje pleural y se vio que la tasa de complicación y duración de la estancia hospitalaria fueron similares para ambos procedimientos. Sin embargo, los pacientes que se realizaron solamente toracocentesis seriada tuvieron mayor tasa de reintervención, es decir, que solo con una toracocentesis no fue suficiente el tratamiento. En este otro estudio, podemos que se evaluó, en este estudio se evaluaron la citoquímica, se evaluó la citoquina, se evaluó la EDLH para ver su aumento en las toracocentesis seriada en pacientes con neoplasia maligna. Aunque no es el caso del empiema, tenemos que evaluar en ellas que a medida que aumenta la LDH en este tipo de pacientes, tenemos más riesgo a que el empiema se tabique y se complique. En este mismo estudio vemos que el factor de necrosis tumoral, la interleuquina B y la interleuquina 8 estaban aumentadas a medida que se hacían las toracocentesis repetidas. Este es otro estudio donde se estudió la influencia de la toracocentesis en la biopsia de pleura, donde se puede evidenciar que a medida que hacían mayores toracocentesis, la LDH aumentaba en estos pacientes. En lo que corresponde a la toracotomía mínima más colocación del sistema de drenaje solo, es lo que más se ha utilizado en el tiempo. Las indicaciones generalmente son la presencia de pus, una tensión de gran y líquido positiva, una glucosa menor a 50, un pH menor a 7 y la presencia de bandas o tabique en el líquido pleural. ¿Dónde debe colocarse el drenaje y cuándo se debe colocar? Generalmente siempre hemos aprendido que la gente nos dice que se coloca a nivel de quinto espacio intercostal, con línea media axilar. Eso se debe a que es lo que la literatura siempre ha referido, pero no es así. Generalmente se coloca donde sea necesario, especialmente ahora que contamos con varias técnicas imaginológicas que nos permiten hacer una colocación más precisa del sistema y cuando sea necesario hacerlo. Puede ser guiada por ultrasonido y aunque no hay evidencia de que los tubos de gran calibre tengan ventajas sobre los de pequeño calibre, yo lo puse en ese color porque la experiencia dice otra cosa. Yo de verdad prefiero que coloquen un tubo un poco de mayor calibre a que estén recolocándole varios sistemas al paciente. No hay necesidad de que coloquen un tubo de 10 French a un bebé si van entonces a cada rato estar cambiándole el sistema porque el tubo se obstruye. Entonces es preferible, en mi opinión personal, colocar un tubo un poco más grande y evitar la injuria sobre el tórax en varias veces repetitivas. Y actualmente existe la tendencia a utilizar tubos de pequeño calibre y materiales fabricados suaves, por ejemplo, como es el catéter de Pigtail. ¿En los derrames loculados es necesario colocar más de un drenaje? No, no se debe hacer, nunca. Hoy en día se existen otras técnicas. El tubo de drenaje debe funcionar. Existen causas por las cuales un tubo no funciona correctamente, pero nunca hay la necesidad de colocar 2 y 3 drenajes en un tórax y menos de un niño. Si por algún motivo, posterior a la colocación del sistema de drenaje, a la instilación de fibrinolisis no se logra o tenemos todavía una loculación, entonces se va a hacer una toracocentesis ecoguiada y se va a instilar el fibrinolítico directamente donde se necesite romper la loculación, pero no colocar más de un tubo en un tórax, por favor. En este otro estudio se estuvo evaluando lo que era la colocación del sistema de drenaje pleural. Aunque bien todos los pacientes tuvieron una recuperación completa, la estancia hospitalaria de los pacientes que solo se colocan un sistema de drenaje siempre es mucho más larga. Ellos tuvieron un promedio entre 14 a 24 días. El tubo de drenaje con factores fibrinolíticos. Bueno, los más usados anteriormente eran la estreptoquinasa, que tenemos el uso de 250.000 unidades día, y la uroquinasa todavía no ha sido estandarizada. Hay muchos estudios y cada uno de ellos usa una fórmula distinta. Dice que su dosis oscila entre 50 o 150.000 y hay otras que dice que en los menores de un año son 10.000 diluido en 10 cc y en los mayores de un año 40.000 diluido en 40.000 unidades. Generalmente es un tratamiento de 3 días, tienen que estar diluidos, ya les dije, entre 50 y 100 cc de suero fisiológico. Para este tipo de fibrinolítico se va a clampear el tubo de 2 a 4 horas. Hay quienes dicen 6 a 12, yo siempre he dicho que más de 4 horas no es suficiente. Se le sugiere que haga cambios posturales en el paciente y si hay dolor se puede usar analgésica vía oral o instilar bupivacaína a través del drenaje. Eso se puede hacer en el momento que se está haciendo la fibrinolisis. El uso de fibrinolíticos también fue evaluado en esta revisión, es seguro y el éxito de esta serie fue entre un 80 y 90%. Y el principal efecto secundario obtenido fue el dolor. Se hizo una comparación entre pacientes evaluados con videotoracoscopia y fibrinolíticos.
se vio que la estancia hospitalaria de los pacientes que utilizaban BAT fueron de 6 días, y en comparación a los pacientes que utilizaron tubo con uroquinasa, que fue entre 4 a 25 días. Este es el único estudio que ha evidenciado la diferencia significativa de duración entre la estancia hospitalaria entre la uroquinasa y la videotoracoscopia. Sin embargo, las tasas de fracaso fueron similares en este estudio. 5 pacientes del brazo de la uroquinasa respondieron al tratamiento conservador y tuvo que proceder a realizarse BAT. Y de los pacientes que hicieron BAT, 4 de ellos tuvo que ser convertidos a una minitoracotomía. Actualmente se cuenta con los factores activadores de plasminógeno tisular, que son los últimos que se están utilizando. El alteplase es uno de ellos. La dosis recomendada es 0,1 mg/kg hasta un máximo de 6 mg diluido en solución salina. El campeo solamente se hace por 1 hora y ellos recomiendan la colocación de succión de 5 a 10 milímetros de mercurio. Generalmente las complicaciones que se vieron en este estudio fueron el dolor, la disnea y el sangrado leve. En un estudio que evaluó tanto la uroquinasa como el alteplase, se concluyó que son efectivos para el manejo del derrame paraneumónico. Sin embargo, se dice que el alteplase es más seguro para el tratamiento en niños y que los resultados obtenidos en este estudio hubo mayor gasto o mayor débito de líquido en los pacientes que se utilizaron alteplase. Este es otro de los factores activadores del plasminógeno tisular, que es el Tecnaplase. En este estudio, que me pareció muy interesante porque además utilizaron un catéter Pigtail para hacer lo que habíamos comentado antes, un catéter blando de bajo calibre para hacer la instilación del drenaje en el mismo, el cual se colocó posteriormente a un sello de agua. Ellos concluyeron que es una terapia eficaz para mejorar el derrame pleural leculado y tanto el empiema. Y además que en su serie demostraron que servía para disminuir las intervenciones futuras, encontrándose pocos efectos adversos. Son mucho más seguros que la uroquinasa y que la streptoquinasa. La videotoracoscopia. Para mí es lo mejor. Creo que fuera lo ideal que en todos los centros pudiéramos hacer en los derrames pleurales en pacientes de manera precoz videotoracoscopia para este tipo de manejo. En este estudio de CUR y colaboradores, el drenaje versus el retaplase, encontraron que los resultados obtenidos fueron mejores para todos los pacientes que pasaron con BAT. Los autores concluyeron que la BAT es superior a la inserción del drenaje más fibrinolítico. También hicieron un estudio, un metaanálisis, donde se evaluaron resultados de los pacientes que se manejaron en forma conservadores y pacientes que fueron tratados con terapia quirúrgica. Se revisaron 67 estudios. De estos estudios se trataron inicialmente de forma conservadora 3.418 casos y 366 casos de 25 estudios anteriores en forma quirúrgica. El análisis demostró que el manejo primario con BAT se asociaba a menor tasa de mortalidad, a menor tasa de reintervención, a una estancia hospitalaria más corta, a menor tiempo de toracostomía y a un tratamiento con antibiótico menos prolongado. En este estudio podemos evaluar la toracostomía con colaboración del sistema de drenaje más el BAT. Ellos demostraron que los días del estadio, los días de estancia hospitalaria fueron menores en el paciente con BAT, los días que tuvieron colocado el tubo de drenaje también fue menores, los estudios que se realizaron fueron menos, a los pacientes con BAT se les tuvieron que realizar solo uno, se realizó un procedimiento similar y que además de eso ningunos utilizaron además algún tratamiento con fibrinolíticos. Entonces, los resultados de estos estudios sugieren fuertemente que la BAT como tratamiento primario para la evacuación del derrame pleural en la etapa 1-2 es superior al drenaje convencional por toracostomía. Estos hallazgos son consistentes con otros informes y con otros metaanálisis que se han hecho. Este es un trabajo que se hizo en el hospital. Manejo toracoscópico del derrame pleural paraneumónico en pediatría estuvo a cargo del doctor Héctor Luna, cirujano de tórax graduado de nuestro centro. Ellos tuvieron una muestra compendida de 23 pacientes. La incidencia en estos fueron con unas edades entre 1 y 4 años, fue donde estuvo probada la media, y el tiempo de enfermedad actual fue entre 5 a 10 días, con una evolución del 56% y una media de 12,4 días de enfermedad. Ellos evaluaron todos los tipos de derrame, incluyeron en el trabajo desde los de clase 2 hasta los de clase 7. De hecho, si se pueden evidenciar en la tabla, los pacientes con clase 7 fueron los que más predominaron en este estudio. Los resultados obtenidos no se parecían tanto a los que vemos en las otras tipos de bibliografía. Ellos tuvieron una media de tubo de tórax de 8 días y los días de hospitalización del paciente fueron también bastante elevados, con una media de 20 a como 8 días. Esto se refiere a que estuvo asociado no solamente al tiempo en que se realizó la toracoscopia, sino que además estaba asociado al tratamiento de antibiótico que el paciente recibió en la institución. La tasa de complicaciones fue baja, solamente se complicaron 5 pacientes y el tipo de complicación más frecuente fue el enfisema subcutáneo, que siempre se pudo resolver.
Y una de las cosas también más interesantes es que después del control de las 72 horas, todos los pacientes me mostraron una mejoría en la leucocitosis después que se hizo la toracoscopia. Ellos encontraron también que existe una estrecha relación entre los días de enfermedad actual y la presencia de adherencias pleurales al paciente. Esto es un dato que cabe llamar la atención porque mientras más nosotros nos retrasemos en hacer el diagnóstico y el tratamiento quirúrgico al paciente, más probabilidades hay que encontremos adherencia y más cruenta va a ser la intervención que realicemos en ellos. Las presencias de adherencias intrapleurares son elementos clave de estudios e influyen tanto en los días que el paciente tiene los drenajes, en los días de hospitalización y la presencia de engrosamiento pleural posterior a la cirugía. Decorticación. Bueno, definitivamente esto es un punto aparte. Cuando nosotros hablamos de toracotomía más decorticación, definitivamente no es nada parecido a lo que las otras literaturas refieren. Cuando las otras literaturas hablan de realizar toracotomía con decorticación, siempre se trata como tratamiento primario del derrame paraneumónico. Nosotros no vemos eso. Nosotros decorticamos al paciente que tiene un mes de evolución, que nos los mandaron después de ponerle 7 tubos de tórax, que no llevan qué hacer con ellos y los mandan allá para que uno los resuelva. Eso es horroroso. No hay otra manera que pueda definir lo que es una decorticación. Es una intervención sumamente cruenta, con un engrosamiento pleural que es muy importante y donde el daño que se le hace al parénquima pulmonar por la liberación de la pleura engrosada sobre esto es sumamente importante. Hay complicaciones como el sangrado, como la fístula y generalmente la estancia hospitalaria no es corta. Yo creo que así como todos los neumonólogos quisieran ver la tuberculosis erradicada, yo quisiera que las decorticaciones se erradicaran también. Para mí lo ideal fuera que todos los pacientes llegaran con manejo toracoscópico y que evitáramos llegar a este punto. ¿El tratamiento primario quirúrgico o no? El enfoque quirúrgico primario está asociado a una menor tasa de mortalidad, a una menor tasa de reintervención, a una disminución de la estancia hospitalaria y una disminución del tiempo con el tubo de tórax y menor uso de antibiótico-terapia, que es lo que le acabo de decir. Nosotros cuando decorticamos no logramos nada de esto. Ok. Otro de los derrames frecuentes en la edad neonatal son los quilotórax. Esta es la causa más frecuente de derrame en el periodo neonatal. Generalmente se distinguen dos grandes grupos etiológicos, el congénito y el adquirido. Y el adquirido generalmente se provoca con una complicación de cualquier tipo de cirugía torácica. No se ha establecido una definición generalizada en el kilo a nivel neonatal, pero se dice que se puede tomar como punto de referencia los triglicéridos más allá de 100 miligramos por decilitro, con más de 1000 células a predominio linfocitario. El tratamiento tiene como objetivo aliviar la afectación respiratoria, mantener el estrado nutricional adecuado e intentar disminuir la producción de kilo en el paciente. Además que tenemos que hacer la distinción de la solicitación de los kilomicrones para poder diferenciarlos del pseudoquilotórax. ¿Cuándo se hace la cirugía en este tipo de pacientes? Eso tampoco ha sido estandarizado. Algunos autores recomiendan que la cirugía debe hacerse si la sintomatología persiste más allá de 2 semanas. Sin embargo, hay otros casos donde dicen que una pérdida abundante de más de 100 ml año de edad del paciente o más de 10 ml kilogramo día durante 5 días debería hacerse la parte quirúrgica. Y otros, o la gran mayoría de los estudios, son partidarios a que el tratamiento médico se debe prolongar más allá de 4 semanas de evolución. Yo pienso que eso va a depender del estado nutricional del paciente. ¿Okay? Porque si el paciente tiene un gasto muy frecuente y el estado nutricional va decayendo, nos van a esperar 5 semanas a que el paciente esté en un tal estado que no se le pueda realizar ningún tipo de procedimientos. Hay diferentes procedimientos quirúrgicos que incluyen pleurodesis, pleurectomía, la ligadura del conducto torácico y las derivaciones pleuroperitoneales. Este es el algoritmo que utiliza el hospital Vallebrón en España. Ellos dicen que los pacientes con alquilotórax generalmente los ponen a NPT. Si el paciente mejora, inicialmente empiezan con tratamiento con triglicéridos de cadena media de 2 a 3 semanas. Si en una semana después del NPT fracasa, inician el tratamiento con octreotide durante 3 semanas más. Si hubo mejoría, luego inician el tratamiento con triglicéridos de cadena media. Y si hay fracaso en eso, entonces viene el tratamiento quirúrgico, que el cual tampoco es totalmente tan sencillo, debido a que como se presenta más que todo en pacientes neonatos, la toracotomía con ligadera del conducto torácico no es tan fácil como se dice, pero sin embargo la pleurodesis ha sido asociada a este tipo de tratamiento. Hay unos que han utilizado estudios que han utilizado talco, otros estudios han utilizado yodopovidona. Sin embargo, la bibliografía es bastante escasa. El derrame pleural eosinofílico es algo bastante infrecuente, pero lo que quería comentar con este tipo de derrames es algo particular. Cuando nosotros nos decían que había eosinófilos en el líquido pleural, siempre pensábamos que era por la presencia de aire o por la presencia de sangre. Por lo tanto, siempre estaba asociado a un derrame pleural de tipo benigno. Y hoy se sabe que no es así. Se define como aquel que tiene mayor de 10% de eosinófilos. Sin embargo,
La literatura clásica considera que se asocia también a un menor riesgo de mortalidad y que existe un potencial relación causa entre la presencia de aire y sangre, el espacio pleural y la aparición del derrame. En este estudio que hicieron, ellos evidenciaron que el 36% de los derrames eosinofílicos correspondían a los no diagnosticados. Pero llama la atención también que el 30% eran de origen neoplásicos. Los otros estaban más relacionados a lo que nosotros conocemos, postraumáticos, paraneumóricos y postcirugía. ¿Okay? Si bien es verdad que está relacionado con la presencia de sangre, que eso no cambia, en este algoritmo podemos ver que mientras más presencia de hematías hay, más presencia de fenómeno va a haber. También vamos a relacionar lo que le había diciendo. En estos estudios que tenían pacientes con derrame pleural eosinofílico, varios de ellos eran malignos. Por ejemplo, de este estudio, el de CUR, de 22 pacientes, 9 correspondía a patología maligna. Con esto, entonces, lo que le quiero decir es que los derrames pleurales eosinofílicos generalmente no tienen relación con la eosinofilia en sangre, que pueden estar relacionados a presencia de aire o sangre en la cavidad pleural, pero que también hay que descartar que no hay una patología neoplásica asociada. Y el derrame pleural no diagnosticado, bueno, es un derrame de etiología desconocida que generalmente constituye un problema clínico para los médicos que valoran este tipo de pacientes. Constituye en no pocas ocasiones las primeras manifestaciones de enfermedades como colagenopatías, tuberculosis, neoplasia, el tromboembolismo pulmonar, por lo que determinar la causa de dicho derrame es fundamental para evitar la evolución sin tratamiento que pueden presentar estas enfermedades. Este tipo de derrames es de causa desconocida, su incidencia entre el 1 al 13%. Los criterios de inclusión de los pacientes con el diagnóstico son la realización de una historia clínica completa, las pruebas radiológicas iniciales, tiene que tener por lo menos una toracocentesis que no haya dado ningún tipo de ayuda diagnóstica, debe tener una biopsia de pleura que sea no concluyente y además de eso se tiene que haber realizado en el paciente técnica de imagen, ecografía y TAC abdominal. Este tipo de derrame el diagnóstico de pacientes es frecuente, es un proceso complejo, generalmente no se hace en la primera. Este tipo de paciente tiene que tenerse en evolución, se evalúan cada 6 y 12 meses, haciendo los estudios necesarios para pedirse de ellos. Siempre se debe tener en cuenta la desaparición espontánea del líquido, no garantiza la resolución del cuadro del mismo, perdiendo en ocasiones una oportunidad no recuperable para instalar el tratamiento adecuado. Gracias a Dios los pacientes que nosotros tenemos son de muy baja causa, son este tipo de pacientes, pero lo importante en ellos es el seguimiento. Esta es una tabla de patologías donde todo tipo de agentes tiene que ser estudiado para ver cuáles son las patologías que son posibles a este tipo de derrame. Este es un algoritmo, los algoritmos para el diagnóstico del derrame pleural no diagnosticado no es diferente de cualquier otro. Generalmente historia clínica, la exploración física, la realización de toracocentesis, biopsia de pleura, la toracotomía o toracoscopia dependiendo del estudio, y además de eso siempre hay que realizar otros estudios de imágenes, abdominales, fibrobroncoscopia, algunas pruebas especializadas según la sospecha clínica que se tenga. Bueno, muchísimas gracias.